Hola, ¿qué tal? El día de hoy hablaremos de un tema muy profundo y poderoso que va a cambiar totalmente tu vida: las heridas del alma o las heridas de la infancia. Desde hace ya muchísimos años, Platón describía cómo cuando el ser humano se aleja de su virtud, entra en un estado profundo de oscurecimiento, y que sí tiene que ver cómo se conduce en la vida para los resultados que él va a tener. Posteriormente, Freud empezó a hablarnos desde el psicoanálisis de todo esto tan profundo que significaba que el ser humano, a través de estas experiencias tempranas de su infancia y la construcción de todo lo que fuera su personalidad, iba a tener o iba a poseer una manera de comportarse en el ámbito social, en el ámbito fraternal, en el ámbito emocional, si lo queremos ver así. Y entonces a Freud, pues digamos que dio también esta cama o este paradigma para poder trabajar todo esto, ¿no? Entonces después la autora a quien le adjudicamos esto profundo, que no es un pensamiento como tal científico, si lo vemos así, pero sí ha servido como herramientas súper útiles en el abordaje de los paradigmas del ser humano, han sido las 5 heridas del alma, que son abandono, humillación, rechazo, traición, injusticia. Estas heridas se han desarrollado a partir de que en la práctica existen patrones que se repiten en los pacientes, ciertos comportamientos que pasan una y otra vez, del cual la persona desde su comportamiento, desde su dolor, no puede interpretarlo o no se da cuenta que se encuentra ahí, ¿no? Entonces yo creo que más o menos en 3 meses va a salir un libro muy importante mío que se llama Las criaturas del trauma. ¿Por qué este título tan fuerte o tan intenso? Porque justamente no solamente en mi experiencia ahora que soy maestrante en psicoterapia y esperemos que pronto pueda ingresar al doctorado también, sino como médico. Yo soy médico, más o menos, tengo más de 10 años como médico y siempre tuve esta incertidumbre de saber un poco más de los pacientes. Mi consulta siempre fue como preguntar acerca de todo, ¿no? Como era antes la relación médico-paciente, ¿no? Una relación cálida, una relación real de sentir el beneficio del paciente o buscar el beneficio del paciente, y no solamente este afán de querer yo saber cuál es la respuesta, sino que el paciente pueda tener su propia respuesta de cómo sanar, ¿no? Entonces, durante todas estas pláticas que tuve en todos estos años, antes de hacerme psicoterapeuta, de empezar a estudiar psicoterapia, empecé a preguntarme cuáles eran estos comportamientos que yo en ese momento como médico no podía observar del todo, pero que ya me llevaban a ver al paciente como un rompecabezas. ¿Qué era este rompecabezas? Un paciente, no lo sé, masculino, 46 años, con obesidad, temas de resistencia a la insulina, alteraciones en los porcentajes de grasa de su cuerpo, y otro mismo paciente, tal vez de la misma edad, con las mismas características, pero con patrones en su personalidad diferentes. Tal vez uno era muy controlador, muy perfeccionista, y el otro paciente era totalmente introvertido, silencioso. Incluso le costaba trabajo encontrar las raíces de sus conflictos. Y estas cosas me empezaron a llamar mucho la atención y veía más allá de lo que fuese solamente lo que el paciente te refería, sino lo que el paciente decía, ¿no? La corporalidad, esta parte genética, de dónde venían ciertos rasgos, si se parecía más a mamá, más a papá, qué comportamientos tenía, qué lealtades tenía, porque había historias donde te contaban: yo no crecí con mi mamá, me cuidó mi abuela y mi abuela ha sido como mi madre. O al revés, ¿no? No tuve a papá ni a mamá, fui educado por una tía. Entonces, esto sí va siendo un rompecabezas también en las enfermedades que podían desarrollar, incluso en las enfermedades que puede desarrollar todo un clan, ¿no? De tener o sentir que podemos estar adheridos a un dolor o a un caos. ¿Cómo poder ayudar a estas personas literal a desanclarlos de ese caos? Me decía una paciente que tenía una enfermedad autoinmune
La enfermedad autoinmune es aquella enfermedad donde tus células generan un proceso inflamatorio hacia tus propias células en diferentes tejidos, en diferentes órganos, y obviamente estos procesos inflamatorios pues generan grandes secuelas para el cuerpo, ¿no? Un dato alarmante siempre va a ser el dolor, ¿no? El dolor nos llama la atención en un paciente cuando pensamos que hay este tipo de enfermedades, y en este tipo de pacientes que tienen estas enfermedades hay historias profundas de abandono, mucho abandono y también mucho rechazo, ¿no? Entonces, cuando vas dándote cuenta que sí existen ciertos patrones que se repiten, es importante dos cosas. Uno, entender si lo que refiere el consultante o el paciente es algo que es profundamente sentido desde su corporalidad o su biología, y la otra es qué tanto es una interpretación de lo que él vio. O sea, voy a volver a explicarlo. ¿Por qué? Si el dolor del paciente, cualquier dolor es genuino, sea de cual sea el origen, pero a lo que voy es, si el paciente, por ejemplo, te dice que sufrió muchísimo abandono y violencia, y si de repente reestructuras tú al paciente para que cambie la percepción, y entonces ya cuando voltea a ver esa herida dice, creo que no fue tanto así, en esa situación a veces podemos llamar que es una herida, pero no es tan compleja, ¿ok? Y pues afortunadamente es más fácil ayudar a un paciente a rehabilitarse de un proceso así. Existen otros términos más profundos como es trauma complejo, que en este caso el paciente pues tiene una serie de sucesos que desfragmentaron la realidad o la seguridad con la vida. O sea, si yo se los puedo explicar de una forma sencilla, es eso. Y entonces cuando ya empecé yo a profundizar un poco más con mis pacientes, lo primero que hice pues fue hacerme coach, ¿no? Y después de hacerme coach y ya aplicar algunas herramientas de desarrollo personal en presente, que para mí el coaching es eso, pero empezar a darme cuenta que había que sumergirse muy de vez en cuando al pasado o a la historia del paciente, y que eso tenía que hacerse con profundo respeto, fue cuando dije, creo que es momento de mejor hacer algo todavía mejor y hacer la maestría en psicoterapia. Entonces, cuando tú te das cuenta que estos pacientes son sobrevivientes y que siguen a veces siendo víctimas del tormento de todo lo que han vivido, porque existen historias, chicos, que no se imaginan, de verdad. O sea, sufrimiento tras abuso y de personas cercanas y significativas, y entonces la persona pierde la concepción o la idea de lo que es la seguridad en la vida, la seguridad en las personas. Se vuelven literal una criatura, por eso es este título, y esta criatura no está viviendo la vida que tiene que vivir, está viviendo la vida que puede vivir, está sobreviviendo, y está sobreviviendo a las relaciones, porque si lo queremos ver de forma muy sencilla, tal vez terminan una relación que no funcionó, con diferentes matices de cosas graves, incluso violencia, pero al final si no sanan o no sanas esta herida o este trauma, la vas a seguir heredando, y muy probablemente te desvinculaste de esta persona violenta, pero tus hijos o tus hijas siguen representando esos matices o esos fantasmas de esas estructuras introyectadas de manera interna con estos hijos y con los hijos de esos hijos, ¿no? Entonces, cuando tú decides darte cuenta que algo no está funcionando bien en tu vida, o que algo se repite, o que algo ya es asfixiante, es la primera oportunidad para que tú voltees a ver y a despertar y decir, algo no está funcionando, algo ya no soporta mi cuerpo, algo necesita ir a otro nivel. ¿Ok? Si lo vemos desde un nivel de conciencia muy, muy sencillo, que puede ser del doctor Michael Beckwith, si no recuerdo mal su nombre, en un libro que tiene, él describe niveles de conciencia de forma muy sencilla, donde hay un nivel que es el nivel básico o el nivel sociocultural donde todos estamos. Entonces, cuando nosotros no alcanzamos a percibir esta herida o
o esta insatisfacción, estamos nosotros inmersos en ese sistema, ¿no? O sea, me levanto, me cambio, me baño, me visto, trabajo, me alimento, mal me alimento, convivo, un poco no profundizo, genero emociones contradictorias o no con las personas que me rodean, regreso, duermo y todo el tiempo estoy en ese ciclo. No me estoy dando cuenta realmente que existen otras cosas para mí, ¿no? Que mi alma en el fondo quiere otras cosas. Entonces, normalmente, o el ser humano, a mí me pasó, accedemos al siguiente nivel de conciencia a través de una enfermedad o a través de una crisis. Porque la crisis es cuando tu ego se aplana, cuando tu ego queda totalmente en el piso y entonces el ser humano al sentir esta derrota es cuando empieza a darse la oportunidad de ver las cosas diferente. Ahora, no toda crisis es un sinónimo de evolución. ¿Qué características tiene que tener el alma de la persona para que esta persona pueda tener el privilegio, él mismo o ella misma, de acceder al siguiente nivel de conciencia? Bueno, lo más importante que yo creo que debe tener es un liderazgo absoluto por su autoestima. Eso significa que tiene una percepción real de lo que es el autoestima. Yo puedo decir, tengo una buena percepción de mi autoestima, pero en el fondo no me chequeo mi salud, no me chequeo mis dientes, no me chequeo nada, mis pies, no me chequeo mis pies. O sea, en general aparento tener una buena autoestima, pero en lo profundo no lo tengo, ¿no? La otra característica es tener una flexibilidad en el conocimiento, ¿ok? Lo que hace que una persona se quede en ese lugar por mucho tiempo es justamente que son rígidos, dogmáticos. Incluso a veces tienen una personalidad fantasiosa o histriónica que se aleja mucho de lo que es la realidad, ¿no? Otra característica importante sería una conexión espiritual real con algo superior o fuera de sí mismo que al final sabe que está en él mismo, ¿ok? Entonces el concepto de espiritualidad pues sería algo súper importante también, ¿no? Por esta sesión solamente voy a dejarles estos conceptos que son útiles para este momento y después les contaré acerca de otros conceptos. Entonces, cuando el ser humano tiene estos conceptos, sabe que hay algo más que puede darle esa panacea, esa diferencia en su vida. Entonces va a buscar o busca inicia el viaje para cambiar eso, ¿no? Fernando Pessoa decía que si nosotros osamos no iniciar el viaje y mantenernos siempre en la misma ropa o en el mismo traje que ya tiene puesta la forma de nuestra ropa, pues justamente nos quedaremos siempre al margen de nosotros mismos, ¿no? Entonces ese viaje es ese viaje de valentía que en muchos cuentos es como hacer tu paliacate, poner tus cositas y colgártelo en el hombro y marchar, ¿no? Entonces, cuando tenemos esos apegos tan profundos al dolor, no podemos darnos cuenta que hay algo más. Entonces, como para tu cerebro es cómodo el dolor, es cómodo el caos, pues decides volverte a quedar ahí. Entonces, cuando les hablo de estas características que va a tener esta persona que empieza a tener algo que es disciplina, y en psicología lo conocemos más como autodeterminación, esta persona empieza a generar circuitos cerebrales para poder evolucionar lo vivido y poder analizarlo desde afuera, como si su vida fuese un ajedrez y él empieza a tomar las riendas de esa vida. Y eso, pues, ¿a quién nos pasa? Yo puedo decirles que es entre el 1 y el 3% de las personas que atraviesan una crisis lo resignifican realmente. Entonces es muy poco el porcentaje. ¿Por qué normalmente no lo hacen? Justo por eso, porque tu cerebro prefiere adherirse a lo conocido y seguir replicando el yo soy así, yo no puedo salir de aquí, a mí esto me gusta, o ese dogma que es asfixiante para ti y es asfixiante para las personas que te rodean, el que tú no quieras mejorarte o que aparentes mejorarte, porque ahí les ves algo muy fuerte, ¿no? Que yo les decía a los alumnos de las clases que tenemos grupales, una cosa es que tú creas que eres espiritual y que ya seas entrenador nivel cuántico de todas las mentorías habidas y por haber, que ya te hayas ido al Amazonas, que ya te hayas ido a todos los países a hacer entrenamiento, y otra cosa es que realmente tú lo vivas.
realmente el ser espiritual significa que tú seas esa representación de eso que tú estás viviendo. Porque, por ejemplo, o sea, no quiero sonar como cuadrada en ese sentido, pero si tú practicas una religión cristiana donde no tu mismo dogma te dice cómo debes de conducirte. Esto es muy importante, fíjense, cómo debes de conducirte para no entrar en pecado y por lo tanto no sentir culpa. Que la culpa al final es la emoción que va a hacerte sentir peor de salud que cualquier otra emoción. ¿Por qué entonces te aferras a practicar algo y tú, por ejemplo, ves pornografía? ¿No? O sea, sabes que eso te va a generar culpa, pero lo haces. Tú mismo renuncias a tu congruencia. ¿Me explico? Entonces lo importante es que la congruencia es este acto de libertad contigo mismo. De decir yo soy y también soy hacia afuera y hacia adentro. Soy lo mismo de mi piel hacia afuera que de mi piel hacia adentro. Y eso te da una gran libertad de ser, de estar y de comunicar. ¿Ok? ¿Por qué les pongo este ejemplo? Porque justo es acerca de llevar o decidir tener un camino con preceptos y guías que de hecho es muy válido. O sea, yo les pregunto siempre a los pacientes qué filosofía espiritual o religión practican, porque dentro de ese contexto es donde el mismo paciente, si está feliz con lo que él cree, él debe poder cobijarse en eso mismo y encontrar la libertad dentro de eso. Entonces es lo mismo, si tú decides entrar en un matrimonio, porque vas a ser una persona infiel todo el tiempo, que te estás atormentando tú mismo, tal vez tratando de encontrar una respuesta, ¿no? Entonces, hablando de todas estas formas en las que vas evolucionando el nivel de conciencia, es esta forma donde a través de la flexibilidad podemos entrar en este tipo de podcast con el conocimiento para ayudarles a las personas a tener estas pequeñas percepciones de realidad, ¿no? A mí no me sirve y a ustedes no les sirve haberse aventado todos los podcasts de espiritualidad en conciencia en internet o en YouTube si no eres una persona abundante, si no eres una persona capaz de generar riqueza para ti emocional y riqueza para los que amas. Y hablando de riqueza, o sea, no sé si cuando oyeron este término les va inmediatamente la parte económica, pero la parte económica también es una forma de riqueza, o sea, va junto, ¿no? Si no puedes generar contención y protección para los que amas, si no puedes hacer a un lado tu ego para servir con amor a esas personas que están a tu lado. Este concepto que para mí es muy importante sobre las heridas habla acerca de las adaptaciones. Recuerden que una adaptación va a ser este conjunto de comportamientos, patrones, lealtades, incluso estímulos inconscientes como pulsiones que te obligan a comportarte de una forma que están unidas o que se desarrollaron a través de la herida o del trauma que tú generaste en ti. Mi definición de trauma es el tiempo, cuando en tu vida, en tu historia de vida, el tiempo y espacio cuántico se cortó y entonces tú en ese momento generaste una sensación de que el trauma o más bien la situación que estaba pasando te sobrepasaba corporalmente y biológicamente. Y entonces para que tu cuerpo pudiese soportar todo ese dolor de ese trauma, tuvo que generar adaptaciones que muchas veces generaron desconexiones y nuevas conexiones en toda tu corporalidad para que tú pudieras sobrevivir, ¿ok? Entonces, cuando eso sucede, eso deja cicatrices o deja huellas. Como tal, el término trauma, su etimología es herida, ¿no? Quiere decir herida, pero creo que el trauma abarca o significa más que solamente una herida. Entonces, para entrar a todo este ámbito de lo que son las heridas, para que lo puedan entender de una forma más orgánica ustedes, es muy importante que puedas entender cuáles son esos traumas o esos tiempos o esos momentos en los que en tu historia de vida se cortó el tiempo y espacio. Y es tan importante porque incluso aunque tú creas que no las recuerdas, viven contigo todos los días, como si trajeras la piedra del Pípila, ahí vive, porque no la has aprendido a integrar o a liberar. A veces los pacientes no recuerdan las situaciones, ven todo oscuro cuando deciden hacer un ejercicio un ejercicio espiritual transpersonal
que tiene influencia con hipnosis, metáforas. El paciente tiene miedo de saber que va a contactar con lo que no quiere y entonces ponen resistencias y a veces no ven nada o ven todo oscuro. En psicoterapia transpersonal no creemos realmente que la persona tenga que revivir el momento y describirnos y contarnos todo con cada detalle, no. Porque el ser humano tiende a simbolizar el mundo que le rodea. Entonces, a través de la simbolización, a través de poder contactar con la emoción en su cuerpo, nosotros podemos ayudarle a que libere. Incluso siendo la representación del trauma la oscuridad o la neblina o aquello que esta persona está refiriendo como la representación de eso que no puede contactar. Entonces, es muy interesante que el paciente pueda tener la humildad con él mismo de decir, creo que es momento de sanar, porque las personas que generan dolor y las personas que sufren dolor generan dolor. Cuando una persona yo tengo 40 años, me siento joven todavía, pero cuando una persona joven de nuestra edad, es el momento ideal que empieza a trabajar esta mente porque dice, ya no quiero que mis hijos se bañen de eso, ¿no? Pero tal vez el que yo sane signifique que entonces renuncie a mis ganancias secundarias de vivir en casa de mis papás, de que mis padres me cuiden a mis hijos, de que mi familia me cuide a mis hijos, de ganancias económicas o simple y sencillamente en México lo vemos mucho, es te aguantas porque te cuidan a tus hijos. Y entonces realmente es un patrón que ya no quieres que se retroalimente en tus hijos, pero lo estás viendo en ellos y dices, es momento de alinear esto ya no está siendo suficiente, ¿no? Y si se manifiesta a través de una enfermedad, pues viene con más fuerza, ¿no? Muchas mujeres que tienen herida de abandono, como no quieren inconscientemente abandonar a lo que están haciendo, no pueden descansar, por ejemplo. No se dan el lujo de descansar. Tienen un tipo de personalidad o un estereotipo de personalidad de mujer independiente y entonces la única forma de descansar es enfermándose. Entonces inconscientemente pueden generar enfermedades para poder tener este tiempo fuera o para poder llamar la atención, ¿no? Y es fuerte, ¿no? O sea, es fuerte porque cuando te das cuenta de estos patrones, pues te das cuenta que no solamente te estás dañando a ti o que estás actuando a través de ese patrón, sino te das cuenta que pues finalmente las personas que están a tu alrededor también te van a tratar como tú mismo te estás tratando. Entonces, tienes tanto miedo al abandono y la adaptación que tú tienes está haciendo que las personas que están a tu lado te estén abandonando todo el tiempo, ¿no? Esa es la forma en la que el alma busca que tú sanes eso, ¿no? Porque el alma en su mayor expresión del amor siempre va a buscar que tú sanes, siempre va a buscar que tú te liberes, va a buscar que tú vivas en virtud, que te sientas libre, ¿no? Entonces voy a decirles rápidamente las adaptaciones que generamos o la mayoría de adaptaciones que nosotros generamos cuando tenemos estas heridas, ¿no? Entonces, por ejemplo, del abandono, te vuelves una persona dependiente que te angustia mucho de la soledad. El abandono es no me dejes, no te vayas, siempre alerta de que la persona esté presente, esté allí. Entonces el gran reto para sanar esa adaptación es eres libre de irte, no me perteneces, yo estoy conmigo, me pertenezco a mí, adelante. En acciones, ¿cómo se manifiesta? Pues no estar stalkeando redes, no estar stalkeando el celular, no decir a todo que sí, incluso cuando a veces no se quiere o son cosas que te están lastimando. Ese es un tip para hacerlo. La humillación es, me cuesta trabajo aceptarme, no soy suficiente para, y la humillación tiene algo fuerte. La humillación genera en los hombres, sobre todo, en los hombres, pues sí, muchos narcisistas, que digo, los narcisistas reales son pocos, pero más bien con rasgos de narcisismo tienen esta herida de humillación, ¿no? Y en las mujeres se desarrolla más que el narcisismo, el trastorno histriónico de la personalidad. O sea, es como una manera de narcisismo, pero más ilusoria, si lo queremos ver así. Pero algo que es grave para, sobre todo en el caso del hombre, que la humillación, y también en la mujer, ¿no? Pero en el hombre lo lleva incluso a cometer muchos actos de violencia, es la paranoia.
La paranoia es esta adaptación, bueno, no es como tal una adaptación, eso es un síntoma, si lo queremos ver así, o un signo, pero al hablar como un poco más sencillo sobre la manera en la que tú lo puedes identificar, es como siempre estás pensando que las personas, si hablan o hablan bajo, están hablando de ti. Siempre procuras, por ejemplo, si entras a espacios donde hay una pequeña ventana y vas a hacer algo privado, por ejemplo, en un sanitario, cerrar las ventanas, siempre tener esas ventanas cerradas. Tienes ya esas, o sea, si se va haciendo más grave hasta que pueda llegar ya incluso a una patología, pues ya de plano estás pensando que esas personas están confabulando en contra de ti y entonces estás inventando o imaginando cosas que no son o que no existen. Entonces imagínate el daño que puedes ocasionar por estar pensando eso. Puedes inventar cosas que incluso tú crees que son ciertas. Entonces en el mejor de los casos es cerrar una ventana y en el mejor de los casos es empezar a creer que no todas las personas están hablando de ti. Otro rasgo importante es que las personas, o sea, tú crees o culpas a las personas, o sea, un dato suave es que tú culpas a las personas de las cosas que sabes que son tu responsabilidad. Como algo muy sutil, tú culpas a las personas de eso, pero en el fondo sabes que es tu culpa. O sea, que más bien no es tu culpa, es tu responsabilidad, ¿ok? La humillación, por ejemplo, es esta parte donde todo te lo tomas muy personal. En el caso de las mujeres, tratas de mostrarte de una forma que no eres realmente para que las demás personas piensen que no eres esa persona humillada, sino que al contrario, ¿no? Entonces, la humillación es de las heridas más difíciles que yo he visto que pueden sanarse en una persona. ¿Por qué? Porque tienen que ver con tu supervivencia. El que te humillen es el rechazo, el vete del clan porque no eres suficiente o no estabas a la altura. Entonces genera muchísimas secuelas a nivel biológico y obviamente a nivel mental y emocional, ¿no? El rechazo es fuerte también. El rechazo significa nunca soy suficiente para pertenecer. Siempre siento que no soy suficiente para pertenecer. Entonces el rechazo tiene que ver con esta parálisis que te puede dar cuando tienes rechazo en la escuela, por tu pareja, en el trabajo, por tu familia, y normalmente vas a estar siempre pues mendigando esta atención para que las personas digan, mira, qué bien es, qué padre es que esté conmigo, y dejas de ser tú mismo en tu plena libertad de decir, oye, no quiero ir a esta fiesta, no me gusta, no voy a ir, ¿no? Por ejemplo, ¿no? O el sacrificar incluso algo económico por ayudar a alguien más cuando ni siquiera tú lo tienes. Eso es algo súper común. Personas que en su salud están totalmente abandonados y ya cuando te cuentan la historia resulta que es que están pagando el carro del primo, del tío, del abuelo, de quien sea, y ellos mismos están totalmente abandonados, ¿no? Entonces algo que es muy importante en esta herida es que tengas esa compasión por saber que la tienes y que te des cuenta que no eres por lo que das, sino eres por lo que tú eres, y que si tú te das la oportunidad de tener esa libertad, pues invariablemente vas a encontrar esa tribu que te cuide, que te proteja y donde tú puedas retroalimentar patrones de reciprocidad, ¿no? La traición y la injusticia son heridas que van muy juntas. En la traición, pues es donde nacen la mayoría de las personas que controlan todo. Y en la injusticia lo que nace más es la rigidez, ¿no? La traición y la injusticia, cuando son por personas significativas en tu infancia, como por ejemplo el abuso, fragmenta totalmente la realidad de quién puedes confiar. Y se da otro tipo de estructuras rígidas. Entonces, muchas personas son rígidas por esa herida que tienen, pero lo que buscan en el fondo es hacer justicia. Entonces, esa herida de traición les hace que ellos se vuelvan o que se aboquen hacia causas donde haya que buscar justicia. Y normalmente si tu alma busca que sanes ese patrón, pues te enfrentará, porque tú crearás situaciones donde haya que vivir esa liberación o esas situaciones de injusticia, ¿no? Y la traición es compleja, ¿no? Porque igual les decía, si son de personas significativas, tú aprendes a controlarlo todo para evitar sentir el dolor de la pérdida del que la otra persona actuara con dolo hacia ti. La traición no nada más la traición es un tipo de abandono, si lo quieren ver así, pero con dolo. Fíjense lo que les estoy diciendo, porque implica que la otra persona supiera que me podía lastimar porque yo le amaba y no le importara no importara lo que esta persona sintiera.
y aún así decidiera ejecutarlo. Entonces por eso la persona traicionada se vuelve controladora, ¿sí? Porque aprende a leer esos estímulos externos, ¿no? Digo, hay muchas formas de llegar al control, no nada más la traición, también puede ser a través de la negligencia. Si hay negligencia en las demás personas, también te puedes volver una persona controladora, pero hablando de traición, la forma en la que se hace es por este mecanismo, porque si tú controlas todo, va a ser más difícil que sientas dolor, porque según tú, estás midiendo los resultados o las respuestas de lo que los demás están haciendo sobre ti, ¿ok? Entonces, estas heridas, después yo creo que vamos a dedicar un capítulo a cada una de ellas para dar tips de cómo mejorarlas, cómo integrarlas, cómo flexibilizarlas, cómo generar estructuras o redes de apoyo para que tú mismo puedas salir de esas heridas y ya no sean heridas, ¿no? Simplemente sean historias que contar y que liberes todo tu cuerpo de todo eso que tú sientes que pesa, que no te permite cambiar y sobre todo que no te permite ser la persona que realmente estás destinada a ser. Y como yo siempre les digo a mis alumnos en sus entrenamientos, la persona que eras antes que te dijeran quién debías ser, ¿vale? Entonces, esto fue un hermoso capítulo de Orígenes y nos vemos en el siguiente capítulo.